o 15 minutos, porque le agregamos lo de el efecto Bohr. Ok, pero pues son 15 minutos de efecto Bohr, efecto Aldané, no se lleva tanto, pero bueno, acuérdense que es la rúbrica, pero bueno, ok. Sí, bueno, entonces, buenas tardes compañeros y doctora. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la hemoglobina. Somos el equipo 5 y los integrantes son Sánchez Vázquez, Wendy Jocelyn, Vázquez Argüelles Rafael, Tiro Coninemi Irving y su servidor Torres Alba Irán. Bueno, antes de comenzar vamos a hablarles acerca de qué es lo que vamos a ver en la presentación y vamos a comenzar con una definición corta de qué es la hemoglobina, luego hablando de sus funciones, su estructura, la síntesis del grupo M, el catabolismo del grupo M y las ictericias. Bueno, comenzamos con una breve definición. ¿Y qué es la hemoglobina? Es una proteína globular la cual representa el 33% del volumen total de los eritrocitos. Esto quiere decir que se halla en grandes concentraciones en estos y que es de vital importancia para la fisiología, y con esto me refiero al transporte de oxígeno y de dióxido de carbono, así como protones, de los tejidos a los pulmones. Esta va a recibir dos nombres, dependiendo de qué molécula es la que transporta: carbaminohemoglobina si es que transporta dióxido de carbono, y oxihemoglobina si es que transporta oxígeno. Y bueno, la imagen de abajo se las puse para que vean cómo la hemoglobina es una proteína tetramérica. Esto quiere decir que está compuesta por 4 subunidades. Y pues más adelante les voy a hablar acerca de la estructura con más detalle. Bueno, ahora para hablarles sobre las funciones, pues nosotros tenemos que recordar que en prácticamente su totalidad de los casos, pues el grupo hemo se va a estar uniendo a las proteínas. En este caso, pues va a formar lo que conocemos como las hemoproteínas. ¿Cómo funge el grupo hemo aquí? Bueno, el grupo hemo se encarga de recibir o de ceder los electrones. Entonces, pues tenemos que su primera función va a ser la fuente o el sumidero de electrones para las reacciones redox. Además de eso, pues también no se puede olvidar que son capaces de unir el oxígeno, así como otros gases a su estructura. Y esto nos hace ver que la segunda función, pues va a ser el transportador de oxígeno por la sangre desde los pulmones hasta las células. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hablando ahora sobre el efecto Bohr, este es conocido como un fenómeno en el cual pues la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a ser muy sensible al pH. La literatura nos dice que la forma más fácil de describirlo es la betaglobina. Los valores de proteína sinasa A de esta hemoglobina. Entonces tenemos que para la forma desoxigenada se capta aproximadamente de 1 a 2 protones en comparación con el tetrámero oxigenado que va a captar de 2 a 4 protones. Bueno, la identificación de estos residuos que ya les mencioné va a tener complicaciones por las interacciones diferenciales de otros solutos que van a estar cargados con la desoxihemoglobina y con la hemoglobina. También encontré que existen suficientes datos que demuestran que la valina 1-alfa solo va a ser relevante para el efecto Bohr cuando se presenta el cloruro. La proteína sinasa A de este grupo va a desplazarse de 8 en la hemoglobina desoxigenada a 7.25 en la oxigenada, pero esto en presencia de cloro, cuando se tiene una concentración fisiológica igual a 100 milimoles por litro. Y otro dato es que la participación de los grupos valina 1A en el efecto Bohr, dependiente de cloruro, van a estar muy moduladas por el dióxido de carbono, debido a que este va a formar los aductos de dióxido de carbono, o lo que se conoce como carbamino, de la hemoglobina. También encontré, bueno, como conocemos, tenemos variantes en la hemoglobina, principalmente en la variante M de cadena alfa, el equilibrio de estado R a estado T, y este favorece al estado T. Vamos a encontrar que la afinidad por el oxígeno va a estar reducida y en este caso no se va a presentar el efecto Bohr. Por el contrario, si las variantes M de la hemoglobina de cadena beta muestran una conmutación del estado R al estado T,
se va a dar este efecto. Les puse también aquí un esquema que encontré en el libro de Harper. En este esquema básicamente nos dice que el dióxido de carbono generado en los tejidos periféricos se va a combinar con el agua para formar el ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a disociar hacia los protones y hacia los iones de carbonato. Aquí vamos a tener que actuar la desoxihemoglobina y esta, pues, su actuación va a ser como un amortiguador al unir los protones y esta los va a llevar a los pulmones. Una vez que se encuentren en los pulmones, la captación del oxígeno por la hemoglobina va a liberar los protones que se van a combinar con el ion bicarbonato. Y esta parte nos va a formar lo que conocemos como el ácido carbónico. ¿Qué pasa con el ácido carbónico? Bueno, aquí entra la molécula de anhidrasa carbónica. Esta va a deshidratar al ácido carbónico y lo va a convertir en dióxido de carbono, que pues por último va a salir cuando lo exhalamos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora para hablarles del efecto Haldane, pues tenemos que recordar que el metabolismo humano va a producir dióxido de carbono a un ritmo de 200 a 800 mililitros por minuto. Este dióxido de carbono se va a disolver en el agua y así va a generar el ácido carbónico. El ácido carbónico a su vez se va a disociar en iones de hidrógeno y de bicarbonato. Así lo que tenemos como producto es que el CO2 va a generar grandes cantidades de iones de hidrógeno. Aquí les puse un esquema, una reacción. Esta reacción, si se encuentra en el plasma, no va a ser enzimática y va a tener un lugar lento, por así decirlo. Entonces lo que nos va a generar esta reacción es que genere solo cantidades muy pequeñas de ácido carbónico y estas van a permanecer en un equilibrio con una gran cantidad de dióxido de carbono disuelto. Pero esta misma reacción, si la tenemos ahora en los eritrocitos, pues va a estar catalizada por la anhidrasa carbónica. ¿Qué va a hacer esta anhidrasa? Bueno, esta la va a fijar el CO2 como bicarbonato. Y finalmente el ion hidrógeno que genera va a ser amortiguado por la hemoglobina. Después tenemos que el ion bicarbonato se va a mover hacia el plasma y se va a intercambiar con el ion cloruro. En porcentajes tenemos que el 70% de todo el CO2 que nosotros producimos en los tejidos se va a convertir en bicarbonato. El 20% se va a transportar a la hemoglobina como un grupo carbamino y únicamente el 10% va a permanecer disuelto en el plasma. En los pulmones, la presión parcial de oxígeno más alta va a facilitar la disociación del dióxido de carbono de la hemoglobina. Y pues esta es la definición de lo que se conoce como el efecto Haldane. La hemoglobina va a liberar su ion hidrógeno. Este va a reaccionar con el bicarbonato y va a formar el ácido carbónico. ¿Qué va a ser lo último que produce? Bueno, el ácido carbónico va a liberar dióxido de carbono y agua. Por último, les puse una ecuación que encontré. Esta ecuación se supone que es del efecto Haldane, pero leyendo encontré que es muy confusa porque pues nos expresa lo que es el efecto Bohr. Entonces, pues se las anoté por si la encuentran. Hay que leerla detenidamente porque pues los autores dicen que no es del todo concreta, sino que en vez de expresarse el efecto Haldane, pues expresa el efecto Bohr. Siguiente, por favor. Y ya por último, pues hablar rápidamente de las diferencias entre efecto Haldane y efecto Bohr. Pues la principal es que en el efecto Bohr la disminución es de la capacidad de unión al oxígeno de la hemoglobina. Y esta va a ser con dos factores, que va a ser el aumento de la concentración de dióxido de carbono o tenemos la disminución del pH. Por su parte, el efecto Haldane va a ser la disminución de la capacidad de unión del dióxido de carbono de la hemoglobina con el aumento de la concentración de oxígeno. Como último detalle, pues el efecto Bohr va a ayudar a la liberación de oxígeno de la oxihemoglobina y esto lo va a hacer principalmente en los tejidos metabolizadores, mientras que el efecto Haldane pues va a ayudar a la liberación de dióxido de carbono de la
carboxihemoglobina, pero esto lo va a hacer o va a actuar en los pulmones. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, hablando más de su estructura, ya les había comentado que la hemoglobina es una proteína tetramérica, ¿ok? Donde cada subunidad está representada o es una globina, la cual cada una también cuenta con un grupo M. La masa de la hemoglobina es de 64.000 gramos por mol, o lo que equivale a 64 kilodaltons, y es la que le da el color característico a los eritrocitos. Y bueno, las globinas hay distintos tipos, y las cuales se codifican en distintos genes. En el cromosoma 16 tenemos los genes que codifican para las globinas Z, alfa 2 y alfa 1. Y en el cromosoma 11 tenemos los genes que codifican para las globinas epsilon, gamma, delta y beta. Dependiendo de qué pares de globinas constituyen a la hemoglobina, es como se clasifica la hemoglobina en distintos tipos, los cuales van a estar en diferentes situaciones dependiendo de en qué periodo se encuentra el ser humano. Por ejemplo, en el periodo embrionario tenemos la hemoglobina de Gower 1, la cual está constituida por un par de globinas Z y un par de globinas epsilon. La hemoglobina de Gower 2, que está conformada por un par de globinas alfa y un par de globinas epsilon. Y la hemoglobina de Portland, la cual está constituida por un par de globinas Z y un par de globinas gamma. Posteriormente se va a formar la hemoglobina fetal, la cual está formada por un par de globinas alfa y un par de globinas gamma. Y finalmente en el adulto vamos a tener, o la hemoglobina que va a estar en mayor proporción es la hemoglobina A, la cual está constituida por un par de globinas alfa y un par de globinas beta. Y la hemoglobina A2 está constituida por un par de globinas alfa y un par de globinas delta. Las concentraciones de estas últimas tres en el adulto es del 97% es hemoglobina A, menos del 2.5% es hemoglobina A2 y menos del 1% es hemoglobina F de fetal, para que recuerden. En la imagen de la derecha tenemos un gráfico, el cual representa las concentraciones de las globinas, igual dependiendo del periodo en el que se encuentre el humano, y podemos observar cómo la línea punteada representa las globinas epsilon y Z, y comienzan en un pico muy elevado en el periodo embrionario y comienzan a descender conforme avanzan las semanas, mientras que comienzan a aumentar en su concentración las globinas gamma y alfa. ¿Esto qué significa o a qué se traduce? A que se está comenzando a sintetizar la hemoglobina fetal. Posteriormente al nacimiento, la hemoglobina gamma desciende y la hemoglobina beta asciende. Esto porque, ya se los había explicado, la hemoglobina A en el adulto se está comenzando a sintetizar y esta es la que está en mayor proporción en el adulto. Y, bueno, como dato interesante, la globina gamma, como pueden observar en el gráfico, comienza a descender, pero nunca llega a un punto cero, nunca llega a un punto nulo. Esto es porque la concentración de la hemoglobina fetal es menor al 1% en el adulto, pero sigue presente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la estructura del grupo M, el cual, si recuerdan, hay un grupo M por cada globina, y el grupo M es un anillo tetrapirrólico, es decir, que está formado por 4 moléculas de pirrol. La molécula de pirrol es la que está hasta la izquierda, la cual contiene en el centro hierro en estado ferroso. Y como habían comentado en la presentación anterior, el hierro es importante que se encuentre en este estado ferroso debido a que si cambia a un estado férrico, la hemoglobina se transforma en metahemoglobina, la cual es incapaz de cumplir su función debido a que el hierro en estado ferroso hace enlaces con el oxígeno, pero no son muy fuertes, y esto permite que se libere a los tejidos. En cambio, el estado férrico realiza fuertes enlaces con el oxígeno y evita que, bueno, no suelta el oxígeno hacia los tejidos. Y finalmente el grupo M es el que le da el color a la hemoglobina, el color rojo a la hemoglobina. Si es que transporta oxígeno, tiene un color rojo brillante, y si es que transporta dióxido de carbono, tiene un color medio púrpura. Por eso es que hay diferencias de colores entre la sangre venosa y la sangre arterial. La imagen de la derecha se representa la porfirina 9 o 3, dependiendo de la bibliografía que consulten, y esta es la estructura del grupo hemo sin el hierro. Y bueno, finalmente, describiendo el grupo M, podemos ver que tiene
4 moléculas de metil, 2 de vinilo y 2 de propionato. Y bueno, debido a que tiene muchos anillos, tiene una afinidad, es hidrofóbico. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, recordando, es hidrofóbico, y entonces, ¿esto de qué sirve? Debido a que las globinas presentan una estructura secundaria generalmente en forma de hélice, la cual se va a empaquetar gracias a su estructura terciaria, que es llamada plegamiento de globina, y se empaqueta gracias a que los aminoácidos que tienen una característica, que son hidrofóbicos, se localizan en el centro, y gracias a esto ayudan a estabilizar al grupo hemo o a mantenerlo en como saco formado por los aminoácidos hidrofóbicos. Y bueno, el grupo hemo no se haya suspendido así en la globina, sino que se haya unido a gracias a 2 aminoácidos, que son la histidina proximal y la histidina distal. De estos dos, el que tiene un fuerte enlace o lo mantiene más fuertemente unido es la histidina proximal, debido a que por su proximidad al grupo hemo hace un enlace directo con el hierro del grupo hemo, mientras que la histidina distal, debido a que se haya muy separado de este grupo hemo, solo lo ayuda a mantenerlo en su posición gracias a puentes de hidrógeno. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la hemoglobina se clasifica dependiendo de qué pares de globina lo conformen, dependiendo de qué molécula sea la que transporte, y finalmente dependiendo si es un estado patológico. Y bueno, los diferentes tipos de hemoglobina son la hemoglobina A, la cual es la que se halla en proporción de 97%, y está constituida por un par de globinas alfa y un par de globinas beta. La hemoglobina A2 es la que se encuentra en menor del 2.5% y está constituida por 2 globinas alfa y 2 globinas delta. La hemoglobina S es una hemoglobina alterada genéticamente, la cual está presente en anemias de células falciformes y afecta predominantemente a la población afroamericana. La hemoglobina F es la hemoglobina fetal y está constituida por un par de globinas alfa y un par de globinas gamma. La oxihemoglobina es la hemoglobina que transporta el oxígeno. La metahemoglobina era la que les había comentado, donde el hierro cambia de estado férrico y ya no puede cumplir su función. La carbaminohemoglobina es la hemoglobina que transporta dióxido de carbono. La carboxihemoglobina, es importante que recuerden esta diferencia entre carbaminohemoglobina, que transporta dióxido de carbono, y carboxihemoglobina. La carboxihemoglobina es la que transporta monóxido de carbono, la cual, si se halla en concentraciones del 40%, es letal, debido a que el monóxido de carbono presenta una mayor afinidad que el dióxido de carbono y que el oxígeno por el grupo E. Tenemos la hemoglobina glucosilada, la cual, como vimos en las clases de la profesora, la hemoglobina se puede glucosilar de forma no enzimática, lo cual es importante para llevar el control de pacientes diabéticos o que tienen enfermedades relacionadas con la glucosa. Y también, por último, tenemos las hemoglobinas, que son las embrionarias, las del embrión, las cuales son la Gower 1, Gower 2 y Portland. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora les hablaré acerca de la síntesis de grupo M, y esta se da en la mayoría de las células, excepto en los eritrocitos maduros. ¿Por qué no se da en estos? Debido a que estos carecen de mitocondria y parte de las reacciones suceden en la mitocondria. El 85% de la síntesis se da en las células precursoras de eritroides, mientras que el 15% restante, la mayoría se da en hepatocitos. ¿Cómo comienza la síntesis de grupo M? Comienza con 2 moléculas, la succinil-CoA y la glicina, las cuales se van a unir gracias a la ala sintasa, la cual es, bueno, esas son sus siglas, y es delta aminolevulinato sintasa, la cual es dependiente de fosfato de piridoxal y va a formar alfa amino beta cetoadipato, el cual se va a descarboxilar rápidamente por la misma enzima y va a formar finalmente delta aminolevulinato. Esta primera reacción sucede en la mitocondria, y esta enzima ala sintasa es de las más importantes debido a que es la enzima reguladora de esta vía. Posteriormente, la delta aminolevulinato va a viajar al citosol. No puedes ir señalando.
Si no se hace No, más cansado esta forma en la que están exponiendo, o no sé si van leyendo, pero se está haciendo muy, muy tenso, tienen que ir señalando. Yo se los dije la última vez, si no pueden señalar, entonces ya traigan marcada la información que van a ir diciendo, porque no sé si sus compañeros están pendientes de eso, ¿eh? ok, es que como yo no estoy presentando, no puedo señalar. Pero eso lo tenían que haber practicado como equipo desde antes, pero bueno, No, es continúa. que no dan la opción de señalar. Por eso, chicos, yo les dije, si no pueden señalarlo porque no les dé la opción, les dije, tráiganse marcada la información que van hablando, o sea, un círculo, una flecha, no sé. Pero bueno, es cuestión de organización, ¿sale? Continúa, pues, Irán. Bueno, luego de que se forman dos moléculas de delta aminolevulinato, estas viajan al citosol y se van a deshidratar debido a la actividad de la enzima a la deshidrogenasa y se va a formar porfobilinógeno, el cual es el primer pirrol. Si recuerdan, el grupo M es una estructura tetapirrólica, es decir, está formada por 4. Entonces, una vez que se formen 4 porfobilinógeno, estos van a avanzar con la siguiente reacción, la cual va a estar sintetizada por la uroporfobilinógeno 1 sintasa y va a formar hidroximetilvilano, el cual es un tetrapirrol, pero es lineal. Y la estructura del grupo M tiene que ser un tetrapirrol cíclico, por lo cual de aquí va a tomar dos rutas. Puede sufrir una ciclación espontánea, formando uroporfobilinógeno tipo 1, o mediante la enzima uroporfobilinógeno 3 sintasa, va a formar uroporfobilinógeno tipo 3. En este caso nos vamos a centrar más en esta última forma de ciclar el hidroximetilvilano debido a que la otra se da en una menor proporción. Y bueno, la ala sintasa se cree que está inhibida por el grupo M, es decir, la ala sintasa se inhibe gracias al producto de la vía, y cualquier alteración que haya en esta vía de la síntesis del grupo M se le denomina porfiria. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, una vez formado el uroporfirinógeno 3, se van a descarboxilar los puentes acetilo que hay por puentes metilo y van a formar mediante la uroporfirinógeno descarboxilasa y va a formar coproporfirinógeno 3, el cual va a ingresar nuevamente a la mitocondria y por medio de la cropoporfirinógeno oxidasa va a formar protoporfirinógeno 3, el cual por medio de la protoporfirinógeno oxidasa va a formar protoporfirina 3 o 9, dependiendo de la bibliografía. Y finalmente, la última enzima, la cual es importante también, es la ferroquelatasa, la cual va a estar encargada de incluirle el hierro a la protoporfirina 3 y formar finalmente el grupo M. Y bueno, ya global, en general de toda la vía, lo más importante es la ala sintasa, debido a que es la enzima reguladora, y la ferroquelatasa. También otra cosa que es importante que recuerden es que se realiza en la mitocondria y en el citosol. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora pasando con lo del catabolismo, primeramente nosotros tenemos que recordar que en el adulto humano pues vamos a destruir aproximadamente de 100 a 200 millones de eritrocitos cada hora. Cuando la hemoglobina es catabolizada, tenemos que su porción proteínica globina se puede usar nuevamente como tal o bajo la forma de sus aminoácidos constituyentes. El hierro de este grupo va a entrar a la fuente común de hierro y pues de esta manera también puede ser reutilizado. Sin embargo, su porción porfirínica pues va a ser degradada y eliminada. Cuando envejecen, los sistemas metabólicos de los hematíes se vuelven menos activos y por ende más frágiles. En este momento es cuando la célula se rompe al pasar a través de un punto estrecho de la circulación y pues este proceso se va a dar principalmente en el vaso. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se da el catabolismo? Bueno, la hemoglobina liberada es fagocitada casi de inmediato por los macrófagos que se encuentran en muchas partes del organismo, pero pues las principales las vamos a encontrar en las células de Kupffer hepáticas y en los macrófagos que se encuentran en el vaso y en la médula ósea. Tenemos la actuación de la hemoxigenasa. Esta forma las cantidades equimolares de monóxido de carbono, de hierro y de biliverdina.
Tenemos un complejo que es el complejo enzimático hemoxigenasa. Este va a ser inducible y por ende va a acelerar su velocidad cuando tenemos un exceso de hemocirculante. Posteriormente, la biliverdina, por medio de la biliverdina reductasa, la vamos a convertir en bilirrubina no conjugada. Finalmente, tenemos que el otro producto, que es el hierro, cuando se degrada el grupo hemo, este va a ser liberado a la sangre y de esta forma va a ser transportado por la transferrina a la médula ósea para que se forme una nueva hemoglobina o para que se tenga una nueva producción de hematíes. Pero también tenemos otra ruta, que sería que este hierro viaja al hígado y a otros tejidos para que se pueda almacenar junto a la ferritina. Aproximadamente se calcula que 1 gramo de hemoglobina rinde 35 miligramos de bilirrubina y tenemos que la formación diaria de bilirrubina en el ser humano adulto va a ser aproximadamente de 250 a 350 miligramos. ¿Qué es lo más importante de este catabolismo, de todo esto? Bueno, prácticamente sería conocer la hemoxigenasa, el complejo enzimático hemoxigenasa, la enzima biliverdina reductasa y el producto que sería la bilirrubina, perdón, no conjugada. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, nuestro compañero ya nos hizo el favor de explicarnos el catabolismo y ahora vamos a ver el procedimiento que sigue para el metabolismo de la bilirrubina, que es el producto de esta degradación. Bueno, lo principal es que se divide en 3 fases. Tenemos una fase de formación y transporte, una fase de conjugación de la bilirrubina indirecta y una eliminación, y están enumeradas aquí en la imagen con los números 1, 2 y 3. Y es importante recordar estas divisiones porque en base a estas divisiones es como vamos a clasificar las ictericias. Es decir, que si hay un trastorno en cualquiera de estas fases, se va a denominar así la ictericia. Por ejemplo, en la fase 1 sería la ictericia prehepática, en la 2 la intrahepática o la hepática y la fase 3 la poshepática. Y bueno, empezando con la fase 1, que es la de formación y transporte, tenemos aquí en la imagen hasta arriba un eritrocito senescente, es decir, uno viejo que ya ha pasado su vida media, que es de aproximadamente 120 días, y pues este eritrocito va a pasar al sistema retículo endotelial del vaso. Principalmente va a ocurrir en el vaso, pero también puede ocurrir en la médula ósea o en el hígado. Y bueno, como nuestro compañero ya nos dijo, van a actuar el complejo hemoxigenasa y la bilirrubina reductasa para poder degradar al grupo hemo y convertirla en bilirrubina no conjugada. Y bueno, tenemos aquí a la bilirrubina no conjugada, es lo que queda en la sangre. Y es importante decir aquí que en este punto es insoluble, por lo tanto requiere de una proteína transportadora que va a ser la albúmina. Y recordando un poco de las exposiciones anteriores, pues la albúmina es una proteína, bueno, es la proteína plasmática más importante y más abundante, y por esto mismo pues es la que es la proteína transportadora. Y al sitio donde la transporta es al hígado. Entonces, en el hígado va a ser captada por los hepatocitos mediante una proteína ligandina Y esta va a estar en la superficie de los hepatocitos, y para poder interiorizar a esta bilirrubina no conjugada, va a estar una proteína Y también en el interior. Y en el interior va a ocurrir la conjugación de la bilirrubina con el ácido glucurónico, y la enzima que va a llevar a cabo esta reacción va a ser la UDP glucurónico transferasa. Y lo importante aquí es que esta conjugación se lleva a cabo para poder volver a la bilirrubina no conjugada en para poder volverla soluble. Entonces, lo que ocurre es que el ácido glucurónico le proporciona grupos carboxilos para poder aumentar su polaridad y de esta forma darle la característica de ser soluble. Y ya que haya ocurrido este proceso de conjugación, se pasa por el conducto colédoco
hacia el intestino. Y, bueno, se me olvidó decirles que este era el paso 2 y ya estamos en la tercera fase, que, bueno, tenemos aquí en el intestino la bilirrubina conjugada y esta pasa a ser urobilinógeno por medio de bacterias propias de nuestro intestino. Y aquí tiene como 3 distintos caminos que puede tomar. El primero viene siendo en la circulación enterohepática, donde vuelve a ser reabsorbida, vuelve a regresar al hígado para poder volver a ser conjugada y regresar de nuevo al intestino. Y ocurre aproximadamente en 10% de la bilirrubina conjugada que se produce. Y de este 10%, es decir, 4%, puede ir hacia el riñón y ser excretada por medio de la orina, que también le da su color característico a la orina del color amarillo. Y el tercer camino que puede tomar va a ser, ser excretada por medio de las heces, que es donde se convierte a urobilina o estercobilina, y pues de esa forma es excretada. Y bueno, solo recordar que tenemos estas 3 fases y la enzima importante aquí es la UDP glucurónico transferasa. Y ahora ya pasando a la ictericia. A ver, miren, porque ahorita tendríamos que seguir. Les faltan 9 minutos, les faltan 20 diapositivas por lo que estoy viendo, ¿sí? Ahí le vamos a dejar, continúan el lunes, pero ya no están siendo 30 minutos, están siendo más, ¿no? Y se van a llevar más de los que ustedes habían comentado al inicio. Pero bueno, entonces hasta aquí sería, y el lunes, obviamente estos 10 que quedan, pues no